Cuando nos hemos enterado que Javier Sierra publica un nuevo libro, hemos querido rápido contactar con él y que nos lo cuente de primera mano, porque sabemos que es un libro del que aprenderemos cosas, nos entretendrá muchísimo y uno siempre saca alguna reflexión de los libros de Javier. Muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Es un placer, como siempre. Nos vienen muy bien los libros, pero yo creo que en esta época en la que acabamos de dejar atrás, ha venido a demostrar que la literatura es una gran aliada, ¿verdad? Sin lugar a dudas, de alguna forma, en estos primeros días de desconfinamiento, lo que se ha notado es una afluencia de lectores en librerías como no se veía desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Y eso demuestra que efectivamente los lectores tenemos músculo y queremos que nos sigan contando historias con las que poder interpretar el mundo. De hecho, mi último libro, el del mensaje de Pandora, es ese esfuerzo que yo he hecho por explicarme primero, pero también explicar a los lectores qué es lo que está pasando, de dónde viene esto que está pasando y qué nos espera el futuro. Así que, evidentemente, es normal que tengamos ganas de que nos cuenten estas cosas. Contactamos contigo precisamente por este libro, por este mensaje de Pandora, que es un libro que te has apresurado a acabarlo rápido, primero porque tus lectores siempre te piden que les regales más capítulos de tu bibliografía, pero es que venía muy bien este libro una vez acabada la pandemia, ¿no? O finalizado ese. Sí, bueno, tiene una historia muy curiosa este libro, porque cuando se decreta el estado de alarma en España y nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas, yo como escritor la primera reacción que tengo es, uy, qué bien que voy a tener un tiempo de sosiego y completamente focalizado en mi producción literaria. Y tenía tengo dos proyectos de novela sobre la mesa, pero según iban avanzando los días y nos iban llegando noticias sobre la evolución de la pandemia, sobre en fin, las cosas desastrosas que estaban sucediendo ahí fuera, veía que no tenía sentido el avanzar con esos libros, que no eran el libro que se pedía o que podía cumplir una función en este momento. Así que un poco desesperado lo aparté todo, dejé la pantalla en blanco y me puse a redactar notas y a pensar en qué clase de texto necesitaríamos para superar una situación como esta. Y de repente me acordé de esas cartas que recibía cuando era un niño de algún familiar lejano, que te iluminaban, que te las leías varias veces, porque te contaban cosas interesantes que estaban sucediendo en otros lugares, en una época donde no había internet, ni redes sociales, ni nada de esto, pero que te ayudaban a salir adelante, ¿no? Y me planteé la idea, ¿y si escribo yo esa carta? ¿Y si de repente construyo una novela que fuera el relato de una carta que envía una señora con experiencia que ha superado varias pandemias, que es un personaje muy misterioso, por otra parte, y que de repente se dirige a su sobrina de 18 años recién cumplidos, dándole las claves de cómo sobrevivir a, en fin, a un momento crítico como este? Y ahí es donde prende la mecha de esta historia. Haces que la protagonista sea una chica joven, conectas entonces con los lectores más jóvenes que pueden verse reflejados en ese personaje principal, ¿no? Bueno, conecto con ellos porque es verdad que esta novela está siendo leída ya por gente mucho más joven de lo que estoy acostumbrado, pero en el fondo lo que yo buscaba creando ese personaje de Aris, de una chica de Atenas de 18 años que recibe una carta de una tía suya en Heraclión, en Creta, es una metáfora de lo que yo creo que es nuestra sociedad en este momento. Yo creo que hemos vivido en estas últimas décadas una sociedad un poco infantil, si me apuras, ¿no? No mirábamos, por ejemplo, a cuestiones que eran verdaderamente importantes. Nos dedicábamos a lo urgente, pero lo importante que es la vida, que es atender a nuestros mayores, que es tener presente que la muerte puede acecharnos en cualquier momento, o la enfermedad o el mal, lo teníamos como apartado, no queríamos verlo, ¿no? Y de repente sucede. Y en ese momento, cuando nos sucede a nosotros como individuos, maduramos. Lo que más nos hace madurar es el enfrentarnos a las dificultades o a la muerte de un ser querido. Bueno, pues, ¿qué pasaría si de repente construyera un personaje que encarnara esa adolescencia que está a punto de convertirse en madurez y que da un paso adelante cuando recibe una carta que lo cambia todo? Ese es el ímpetu. Por lo tanto, el mensaje de Pandora lo van a leer los adolescentes muy bien, pero también lo va a leer el lector adulto, el lector mayor, porque va a haber identificado algo que a mí me preocupa mucho y me fascina, que es cómo se transmite el conocimiento.
Y el conocimiento siempre se transmite de los mayores a los jóvenes, como antiguamente. Es la transmisión generacional la que se queda dentro de nosotros. Hombre, lo cierto es que hay cosas que han pasado muchos siglos y no han cambiado tanto, ¿no? La mitología clásica nos habla muchas veces de grandes problemas o de pequeñas situaciones del día a día, vestidas a través de todos esos conflictos entre diferentes dioses que se enfrentan. Pandora es uno de ellos, ¿no? Y es la protagonista del título. Fíjate, en una época en la que no había imprenta, se acababa de inventar la escritura en algunos lugares. La escritura tiene apenas 5.000 años, antes nadie escribía, pero en esas épocas oscuras anteriores, la manera de transmitir el conocimiento de padres a hijos eran los mitos, porque los mitos eran una fórmula que no fallaba nunca, se exageraba todo. Es decir, en los mitos todo es grandilocuente, los dramas son tremendos, las hazañas son, en fin, cósmicas, ¿no? Y esa exageración hacía que el relato no se olvidara nunca y se replicara de generación en generación. Pero lo que contaba el mito era información útil, era información interesante. Por ejemplo, el mito que da título a mi novela, ¿no? A Pandora, el mito de Pandora. El mito de Pandora es muy interesante. Zeus quiere vengarse de la humanidad porque Prometeo ha robado el fuego del conocimiento y se lo ha entregado a los hombres. Y Zeus dice que eso no puede ser, ¿no? Así que les envía un enemigo. Ese enemigo es Pandora, es la primera mujer, a la que le da un cofre. Y le dice, no abras este cofre cuando llegues a la Tierra bajo ninguna circunstancia. Y Pandora, según llega y pisa el Peloponeso, abre ese cofre y de ahí salen todas las enfermedades, todo el mal, toda la destrucción posible, ¿no? La lectura que nosotros hemos hecho tradicional del mito es una lectura que, si me apuras, tiene hasta un componente misógino. Uy, la curiosidad de la mujer es la que nos ha llevado a la catástrofe. Pensé un poco a la lectura de Eva en el Génesis, ¿no? Fue Eva la que elía a Adán para comer de una fruta que le ha prohibido Dios que ingiera. Pero eso no es así. Lo interesante de ese mito es otra cosa. Fíjate, lo que dice el mito es que las enfermedades llegan a la tierra dentro de una caja, vienen del cielo y de aquí se dispersan, ¿no? Se parece mucho a una teoría científica que se discute en la novela, que es la teoría de la panspermia. Varios premios Nobel a principios del siglo XX y durante todo el siglo estuvieron defendiendo la idea de que las enfermedades, pero también la vida, llegaron a la Tierra a bordo de cajas de Pandora, que eran los cometas, meteoritos y asteroides. Cometas, meteoritos y asteroides que bombardearon el planeta hace 4.500 millones de años con su infección y que desencadenaron lo que hoy somos, lo que es la vida, pero que siguen todavía cayendo sobre nosotros. Lo que dicen esos científicos, que hoy defienden una disciplina que se llama astrobiología, es que ciertas enfermedades quizá se desencadenan o se aceleran porque siguen cayéndonos patógenos a bordo de cometas y de meteoritos. Y comparar esa teoría científica con el mito antiguo, a mí me resultó muy, muy provocador y me dio muchísima perspectiva para escribir este libro. Entonces entiendo también que es un libro en el que recopilas grandes pensamientos de la humanidad en torno a eso que estos días ha estado en boca de todo, ¿no? Todas esas posibles teorías, algunas conspiratorias, otras de venganza divina, ¿no? Del más allá, de extraterrestres, ¿no? Cada uno intentaba encontrar el porqué, ¿no? El porqué a esta situación y a las enfermedades en general, ¿no? Sí, lo que he hecho ha sido ponerlo todo en perspectiva. Es verdad que el hombre, tradicionalmente el ser humano, cuando no entiende algo, tiende a inventarse una explicación, ¿no? Es esa capacidad que tenemos creativa maravillosa. Cuando intuye que hay una amenaza, suele inventar una teoría de la conspiración pues para justificarla o para explicarla. Pero en el fondo es fruto del miedo. Todas esas teorías, todas esas visiones son fruto de la angustia que nos produce no controlar lo que está pasando. Pero lo que he querido sobre todo en esta novela también es poner en perspectiva el origen de todo esto, ¿no? Yo no me he detenido en el pangolín o en el murciélago para encontrar el origen de la COVID-19. No me interesa eso. A mí lo que me interesa como autor es encontrar dónde está el origen de esas enfermedades y qué influencia han tenido a lo largo de nuestra historia. Y he encontrado historias increíbles. Por ejemplo, sabemos que los virus que nos están afectando en este momento son virus
zoonóticos, es decir, que pasan del mundo animal al mundo humano, digamos, al entorno humano. Esto empezó a pasar en el Neolítico cuando domesticamos los animales, es decir, desde el inicio de la domesticación de animales, que es junto con la agricultura el gran momento de transformación de la humanidad, empezamos a tener pandemias. Y desde la primera pandemia hasta ahora nos han influido mucho. ¿Por qué? Porque las pandemias, digamos que son parte del mecanismo de la selección natural. Esto es duro a veces de digerir, pero las pandemias se terminan llevando a los individuos más débiles, a los enfermos, a los más mayores, a la gente que tiene algún problema ya en su metabolismo que impide que se desarrolle la defensa respecto al invasor, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Lo que queda son los individuos fuertes. Los descendientes de los individuos fuertes son más fuertes que sus antepasados. Luego, los virus tradicionalmente nos han modelado y nos han construido más fuertes que lo que éramos hace 10.000 años. Y esa perspectiva a veces la olvidamos. Bueno, pues es interesante volverla a capturar. Y luego otra perspectiva que a mí me ha resultado muy interesante es que cuando empezamos a domesticar animales, empezamos también a crear las imágenes de los primeros dioses, ¿no? Los primeros dioses son híbridos entre humanos y animales. Los encontramos en pinturas rupestres que los protagonistas de la novela encontrarán, o en figurillas del Paleolítico que están expuestas en museos. Son híbridos humano-animal, porque ya veían nuestros antepasados que la fusión con los animales nos transformaba y nos hacía más fuertes. Es decir, que ahí hay algo detrás que tiene que ver con lo que somos nosotros y que trasciende el mero hecho de tener una infección vírica como la COVID. Va muchísimo más allá. Y eso es lo que yo le pongo en perspectiva al lector, ¿no? Me doy cuenta de que ese libro, El mensaje de Pandora, vuelve a ser otra fuente de entretenimiento y de aprendizaje para todos los lectores, que yo creo que ese equilibrio entre entretener y también enseñar y ayudar a reflexionar es el éxito de todos tus libros, ¿no? Esa receta. Bueno, es mi voz, ¿no? Cada autor, finalmente, cada escritor tiene que encontrar su voz, ese es su pequeño tesoro. Y yo me encuentro muy a gusto transmitiendo a mis lectores todas estas preguntas y las posibles respuestas, porque es la manera en la que yo, en primer lugar, elaborándolo, pero ellos leyéndolo, aprendemos, ¿no? Y al final esto es una aventura del conocimiento. Las novelas también nos enseñan muchas cosas, los relatos nos pueden enseñar muchas cosas. Y desde luego el mensaje de Pandora creo que va a sorprender a muchísimos lectores. Tú eres un hombre que, como escribes, estás acostumbrado a pequeños confinamientos, al menos durante el tiempo que uno prepara el libro, ¿no? Uno se encierra a escribir, a documentarse, y eso exige una disciplina muy parecida a lo que hemos vivido el resto de la población estos días, ¿no? Tienes que estar encerrado e intentar, bueno, vivir en ese espacio, ¿no? ¿Tú qué has aprendido de toda esta pandemia? ¿Qué reflexión te ha venido o qué, mirando al mundo, mirando en ti mismo? Pues mira, mi mirada, como la de todo el mundo en estos días, ha cambiado. De repente, la única forma que teníamos de mirar lo que ocurría fuera de nuestros muros era la televisión y, en fin, lo que nos llegaba por los medios de comunicación. Pero la mirada de verdad nunca es esa. Esa es una mirada mediatizada, ¿no? La mirada de verdad es, de repente, contemplar lo que hacen tus hijos en casa. Y eso a mí me ha dado una perspectiva que te voy a compartir, porque yo creo que los grandes cambios que nos vienen a partir de esta situación no son los que van a suceder mañana o pasado mañana, que los habrá, sino los que vendrán dentro de unos pocos años. Cuando esos niños que hemos tenido viviendo este enclaustramiento en sus casas, esos niños de 9, 10, 11, 12, esa gente que va a recordar que ha pasado mucho más tiempo con sus padres que el resto de su vida, que ha superado sus exámenes y sus clases a través de los ordenadores sin ningún problema, que han estado más a gusto y más cuidados en fin, que en unas vacaciones. Esos niños, que son los que van a dirigir la sociedad dentro de unos años, van a querer construir una sociedad más humana, porque han visto que el contacto es lo que da la felicidad. Luego yo soy optimista. Creo que... Qué buena esa reflexión. Yo la he oído muy poco, por decirte que es la primera vez que la oigo. Yo tampoco se la he oído a nadie, pero es que yo me proyecto al futuro, es decir, y esa gente, estos niños son el futuro. Y yo creo que también esos niños se van a dar cuenta de una cosa
caray, que es tremenda, ¿eh? Y es que hay que cuidar mejor a los abuelos. Que esto de almacenarlos como si fueran mercancía ya caducada en una residencia, en ese tipo de residencia, no vale. Hay que reinventar las residencias, hay que reinventar la humanidad. Y estos días que, de verdad, más allá de todas las circunstancias, han sido días de mucha humanidad, de mucho intercambio, de mucho contacto con el que tenías en tu casa. Caramba, eso yo creo que nos va a dar una visión para dentro de quizá una década muy, muy distinta. Ojalá Bueno, lo podamos comentar. ojalá lo comentemos. Y ya para acabar, Javier, ¿qué le podemos decir a todos esos lectores que pasarán estos días por alguna librería, verán tu libro, lo ojearán, dirán, ¿lo compro o no lo compro? ¿Qué les espera una vez que abran y empiecen por esa primera página? Pues lo que les espera es un cambio de visión. O sea, de repente su visión se va a ampliar. Van a pasar de preocuparse por lo paliativo, por el dolor, por lo inmediato, por toda esta situación que hemos atravesado, y van a tener una conciencia muchísimo más amplia de dónde viene todo, ¿no? Nosotros pensamos como especie que somos el culmen de la creación, que la naturaleza poco más o menos que es una fuente de recursos que poder explotar para poder vivir bien nosotros. Es un error de percepción brutal. Somos parte de un mecanismo que si no lo respetamos, si no nos integramos con equilibrio con él, ese mecanismo nos barre. Las pandemias es eso. Piensa que, y esto ya está claro desde el punto de vista científico, muchas de las pandemias, también esta, se deben al momento en el que el ser humano invade ecosistemas, deja sin hábitat a miles de millones de bacterias que estaban refugiados en esos ecosistemas naturales sin contacto con el hombre y que al ser barridos por el ser humano saltan a nuestro mundo y nos afectan. Luego, la lección tendría que estar clara. Mantengamos una relación de respeto y de equilibrio con la naturaleza y integrémonos en el mundo al que realmente pertenecemos. Y ese mensaje, explicado en clave de relato, yo creo que es muy transformador. Es un libro de esos pequeños, porque son apenas 200 páginas, pero de esos que te cambian la visión. Pues Javier, muchísimas gracias por este aperitivo que nos has dejado aquí sobre la mesa. Nos despedimos y te damos las gracias. Nos vamos a la librería a por ese mensaje de Pandora que va a ser otro éxito más. Esperemos que sí, en esa amplísima carrera tuya, que ya me imagino que tienes, como nos decías, algo en mente para seguir regalándonos nuevas aventuras a través de tus libros, ¿no? Sí, la cabeza no para nunca, la verdad es que sí. Pues Javier, muchísimas gracias y felicidades. Gracias, hasta pronto.